por faces and thanks the Lord for the offerings that have been collected. Postrémonos para agradecer a Dios por las ofrendas. Precious and Heavenly Father, we thank you for this opportunity to come to your house of worship. As we extend these precious gifts unto you, Lord, please accept them and bless us that we may give more unto you, Lord. Those that were not able to give, Lord, bless them in a special way so the next time they can give cheerfully and willingly, and so their blessings might increase as well. And this help your cause all over the world. This we thank you, we ask in the name of your beloved Son, Jesus Christ. Amen. Amén. Amen. Now is the time for the children. Ahora es el tiempo para los niños. And I'd like to invite the children to come here Invito to a the los front in niños the que first vengan al bench frente here, al primer banco aquí that you may have the story for the children. para que puedan tener la historia para los niños. All the children, come to the front. Los Enjoy niños, the por story favor, for al the frente children. para la historia de los niños. Today we have a sister that is going to share us the story for the children. Sister Vilma. Welcome, sister. Bienvenido, hermana Vilma. May the Lord bless you, brethren, as well as the children. Empezar una historia que yo les quiero contar a los niños, solamente le voy a pedir a todos Before beginning the story, which I'd like to share with the children, I'd like to ask everyone un favor, a favor. que no vayan a voltear a ver para allá. ¿Ya? Please don't look, okay, eastward. Muy bien. Quiero que las niñas, me imagino que saben este versículo que está en Colosenses 3:20. I'm sure the children know this verse, especially the girls, in Colossians 3:20. ¿Alguien sabe lo que dice? Does anybody remember what it says? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, Children, obey thy parents in all, porque esto agrada al Señor. because this pleases the Lord. A ver, repitámoslo. Let us Hijos, repeat it. Children, obedeced a vuestros padres obey thy parents en todo, in all. porque esto agrada This al Señor. pleases the Lord. Vamos otra vez. One more time. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muy bien, digan ustedes ahora. Amén. Lo que yo les voy a contar es una historia de dos niñas, I'm going to share with you a story about two young girls, más two o girls, menos como la edad de Shiloh about the y age of Shiloh Talita. and Talita. Estas dos niñas, la madre las mandó a hacer algo a un lugar, Now, these two girls were sent by their mother to run an errand. pero les dijo no se vayan a ir a otro lugar. And she told them, don't go anywhere else. Había un lugar específico al cual ir. There was a very specific place where they had to go. Estas dos niñas se fueron, Now, these two girls left. pero ya en una parte del camino encontraron dos caminos. But in one part of the trip, they found a fork in the way. La madre las había mandado que se fueran a la derecha, And the mother told them to go right. pero ahora estaban ante dos caminos y uno a la derecha y el otro a la izquierda. But now they had to choose between two paths, one towards the right and one towards the left. Entonces la niña, la mayorcita, le dijo a la pequeña, nos vamos a ir a la izquierda. And the eldest told the little girl, we're going to go left. La pequeña le dice, no, mamá nos envió a la derecha. And the little girl says, no, mom sent us to go right. Y tuvieron una discusión ahí. They had a bit of an argument there. Y la grande le dice a la pequeña, And the eldest tells the youngest, si no te vas conmigo, si no me sigues, if you do not follow me, te voy a pegar. I'm going to hit you. Pues la pequeña le hizo caso por miedo a que le pegara.
So the little one obeyed because she was afraid of being hit. Siguieron ese camino. ¿Qué camino dijimos? So they followed the way. What way did we De say? la izquierda. They Muy followed the bien. way that's on the left-hand side. Cuando llegan también nuevamente a otros dos caminos. And then they arrived to another fork. Y la pequeña le dice a la grande, vámonos por este camino. And the youngest tells the oldest, let's go this way. Y la grande dice, no, nos vamos a ir por este. And the eldest says, no, we're going to go this way. Pues otra vez discutieron Once again, they bickered, y la pequeña siguió a la grande de nuevo. and the youngest followed the eldest once more. Entonces, ¿qué pasó? En ese camino So what happened in this way? había un barranco, There was a precipice. un precipicio. De este lado habían casas To the left there were houses, y aquí un barranco. and to the right there was a precipice. La niña pequeña iba del lado del barranco. And the youngest girl was on the side of the precipice. Habían caminado como 100 pies And they had walked about 100 feet cuando se oyó un sonido muy fuerte. when they heard a very loud sound. Y la niña grande que iba de este lado, al lado de las casas, And the eldest girl, who was on the side of the houses, resultó llorando, began to cry. gritando de mucho dolor. And she began to scream of much pain. Del precipicio había venido una bala que le había dado en la pierna, From the precipice, a stray bullet had pierced her leg. una bala perdida. A stray bullet. Entonces, la niña pequeña lo que vio fue sangre And the youngest girl, what she saw was blood. y se regresó rápido como pudo a su casa a avisarle a la madre. And she returned as fast as she could to tell her mother. ¿Qué piensan ustedes dónde estaba el problema? What do you think was the problem here? La madre se fue corriendo donde estaba su hija The mother, she went running where her daughter was. y la encontró tirada en una poza de sangre. And she found her in a puddle of blood. Ya estaban los bomberos, la The ambulancia, firefighters, the ambulance was there. y mucha gente reunida Many people were gathered around her. y se la llevaron al hospital. And they took her to the hospital. Entonces la niña pequeña iba de este lado, del lado del precipicio, de ahí vino la bala. The small girl was on the right-hand side where the precipice was, and a gun, Y la otra niña a iba de bullet este came, lado. and the girl was coming from the other side. ¿Para quién creen ustedes que era la bala? Who do you think the bullet was for? Para la pequeña, For the little exactamente. girl, exactly. Pero no le dio a la pequeña, But it le didn't dio a hit la the otra. little girl, it hit the big girl. ¿Por qué creen ustedes? Why? A ver, dime. Exactamente, porque no obedeció. Because she did not obey, exactly. La madre les dijo, váyanse a la derecha. The mother said, go towards the right. La grande toma la decisión de irse a la izquierda. But the elder says, no, I'm going to go left. Así que también ustedes que son niños y So you niñas who are girls and boys tienen que obedecer a sus padres. must obey your parents. Cuando sus padres les digan no, When your parents say no, no hagan esto, es Don't porque do ellos this. saben por qué it's ustedes no deben because hacer eso. they know why you shouldn't do it. Este es un ejemplo real. This is a true story. Entonces, nosotros sabemos que en la Nueva Jerusalén So we know that in the New Jerusalem, solamente van a entrar los obedientes. only those that are obedient will be found. La Biblia y el espíritu de profecía nos dicen que la santa ciudad, ¿cuántas puertas tiene? What does the Bible and the Spirit of prophecy say about how many A ver, doors dígame. there are? How many? A ver, niñas, 12 puertas. 12 doors. 12 puertas. La santa ciudad tiene 3 puertas aquí, 3 puertas Holy allá, City has 3 3 puertas doors on aquí y each 3 side. puertas allá. ¿Y saben qué nos dice el espíritu de profecía? Que en cada puerta What hay does the un Spirit of ángel. prophecy say? That in each door there is an angel. ¿Y saben qué tiene? Dice el ángel principal, You know what the main angel has? que es esto. Una cinta de medida. What is this? A measuring tape.
Y entonces nos dice que el ángel está en la puerta It says that the angel's at the door, con la cinta midiendo al que quiere entrar. measuring whoever wishes to enter. Y entonces nosotros tenemos que llegar, dice, a esta medida It says we have to reach this measurement, to this si rubric, queremos entrar. if we want to enter. Ustedes van a crecer, van a ser más grandes, van a ser altas como sus padres. You're going to grow up Niño and you're going to be también. tall like your parents. Pero no es a esa medida que se refiere, But it is not speaking about this height. sino tenemos que alcanzar a ser como Cristo. We El have to ejemplo de reach to Cristo. strive to be as Christ. Él es nuestro modelo. He is our model. Él obedeció a su padre He obeyed his father, y ustedes también tienen que obedecer a su padre. and you a sus must also padres. obey your parents. ¿Por qué? Porque cuando queramos entrar por esa puerta, Why? Because when we wish to vamos enter a through ser this door, medidos. we will be Si measured. obedecimos en esta tierra If we obeyed in this earth, o si no or obedecimos. whether we did not obey. Así que nuestros padres solamente quieren lo mejor So para our nosotros. parents only wish that which is best for us. Si esa niña no se hubiera ido por el This camino girl did equivocado, not go through the wrong nada le path. hubiera pasado. Nothing would have happened to her. Así que niños, niñas, de Children, hoy en adelante, Let us go todo lo forward. que sus padres les digan lo van a hacer por su bien. Everything that your parents tell you should Y do for thy recordemos own que en good. la Nueva Jerusalén va a haber un ángel, In the New Jerusalem there will be an angel measuring. así que Dios las bendiga. May God Y bless you. gracias por su atención. Thank you for your attention. Thank you very much, Sister Vilma, Muchas gracias, hermana Vilma, for the story for the children. por la historia de los niños. I would like to invite now not only Sister Vilma, but all the family at Me Jukum, gustaría invitar no solamente a la hermana Vilma, pero a la familia Jucum that they may praise the name of the Lord in para this Sabbath. alabar el nombre del Señor en este sábado. I think all of us had reasons to praise the name of the Lord. Y todos nosotros tenemos razones para alabar el nombre del But since Señor. we are having also the pleasure to have all the Y family como at Jukum tenemos together, aquí el placer de tener la familia Jucum juntas, we will invite them that they may praise the name of God here. queremos invitar para que adoren el nombre del Señor. Es un motivo muy especial estar aquí. It's very special to be here with a very special reason we are here. Y pues tengo la alegría de tener aquí parte de mi familia. I have the joy of having part of my family here. Y la alegría más grande es que mi hermano Roberto está aquí acompañándonos. The greatest joy is that my brother Roberto is here with us. Así que juntamente con ellos, So con together with them, mis hijos, with my children, mis hijas, with mis my nueras, daughters, vamos a alabar el nombre del Señor we would like to praise the name of the Lord con las notas del himno 428 que se llama. with hymn number Grande es tu fidelidad. 428. Great is thy faithfulness. Misericordia
Thank you very much, brothers, for this song. Great is thy faithfulness. Agradecemos a los hermanos por este canto. Grande es tu fidelidad. Now we are going to part of hearing the word of God, Ahora deseamos escuchar la palabra del Señor. and we have Pastor Humberto Ajucum with us. Y tenemos el pastor Humberto Ajucum con nosotros. Pastor Humberto Ajucum is the president of the Puerto Rican field El pastor Humberto es el presidente del campo de Puerto Rico and also a member of the board of the American Union. y miembro del comité de la Unión Americana. And we are going to hear the word of God under the title, Y queremos Behold. escuchar la palabra del Señor. Behold, now is the day of salvation. Hoy es el día de la salvación. Let's open our hearts to hear the word of God. Abremos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. De Dios sea en cada mente, en cada corazón presente. May the peace and the blessing of God be with everyone present. Quiero ser portavoz de un saludo fraternal de parte del pueblo de Dios en Puerto Rico para todos y cada uno de ustedes. I would like to bring the greetings from the brethren of Puerto Rico for each and every one of you. Y nos alegra mucho poder contar aquí con cada uno de ustedes, amados hermanos, And we're very happy to be here with you, my dear brethren, en el momento en que hemos de escuchar in the moment which we are to hear el solemne mensaje de la palabra de Dios. the solemn message of the Word of God. Leímos en la introducción de nuestro servicio de esta mañana We read in the introduction of our service this morning las palabras del apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios, the words of the Apostle Paul in the book of 2 en Corinthians, su capítulo 6, versículos 1 y 2, verses 1 and 2, que nos habla acerca de el tiempo aceptable, which speaks about the acceptable time, el día de salvación. the day of salvation. ¿Cuándo es? When is it? Es hoy. It's today. El mañana es incierto. Tomorrow is unsure. El mañana aún no llega. Tomorrow may not arrive. Hoy es el día aceptable. Today is the day in which we should accept Him. Hoy es el día de salvación, amados. Today is the day of salvation, dear brethren. Quiero, a modo de introducción, As a means of introduction, que reflexionen en estas palabras I would like us to reflect on these words, acerca de lo que es Dios para mí. relating what God is to me. Cada uno tiene su forma de pensar acerca de Dios. Everyone has their own way of seeing how God is to them. Cada uno debe estar convencido en su mente, en su corazón, Everyone should be convinced in their mind, in their heart, acerca de lo que es Dios para él. of what the Lord is for them. Mi Dios, My God, mi Señor, my Lord, mi Eterno. my eternal. En su misericordia In His mercy, no me da lo que merezco. does not give me what I deserve. ¿Qué merezco como ser humano, como What do pecador? I deserve as a human being, as a sinner? Merezco la condenación, I merit condemnation. merezco el castigo, I merit merezco la chastisement, muerte. punishment. Pero death. Dios, But the Lord, en su misericordia, in His mercy, no me da lo que merezco. does not give me what I deserve. Ese mismo Señor, en su gracia, This same Lord, in His grace, me da lo que no merezco. grants me that which I do not deserve. Ese mismo Dios, This same God, misericordioso y compasivo, merciful and full of compassion, en su justicia, in His righteousness, me da lo que merezco. gives me what I deserve. Reflexionen en estas palabras. Let us reflect upon these words. Que el Señor en su misericordia no nos da lo que merecemos. The Lord in His mercy does not grant us or give us what we El Señor deserve. en su gracia nos da lo que no merecemos. The Lord in His grace gives us that which we do not deserve. El Señor en su justicia nos da lo que merecemos. The Lord in His righteousness gives us what we deserve. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy.
Let us not leave for tomorrow what we can do today. El mañana puede ser Tomorrow can be demasiado tarde. too late. Quiero compartir con ustedes un pasaje que cambió el rumbo de mi vida. I would like to share with you a Bible verse which changed the trajectory of my life. Estoy por cumplir 33 años de haber tomado la decisión de bautizarme. I'm about to go through 33, it's about to be 33 years since the day I was baptized. Fue por su gracia que el Señor me permitió llegar al conocimiento de este mensaje. It was through His grace that the Lord allowed me to know the light of this great message. Este es uno de los pasajes de Hebreos capítulo 3 y versículo 7 que encierra para mí un gran mensaje de transformación. And this is one of the verses in Hebrews which has for me a great message of salvation. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Wherefore, as the Holy Spirit Ghost saith, today, if ye will hear His voice, harden not your hearts. Este servidor pospuso en su juventud, en su adolescencia, para un futuro, su decisión de rendir su vida a Jesús en muchas ocasiones. Your servant postponed in many occasions the desire in his youth, in his adulthood, to surrender, to yield himself to God. Como todo ser humano, As every human being, pospone o evade la invitación del Espíritu de Dios. postpones the invitation or evades the invitation of the Holy Spirit of God. Yo era uno de ellos. I was one of those. Alguien me invitó a leer este pasaje Someone invited me to read this verse varias veces, several times hasta decirlo de memoria. until I memorized it. Desde entonces lo sé y lo tengo en mi memoria. Henceforth I know it and I have it in my Que el mind. día aceptable, The el acceptable tiempo day, de salvación, the time of el salvation, tiempo de Dios, the time of God, el tiempo del perdón, the time of forgiveness es hoy, is today, no mañana. not tomorrow. A nuestros amigos que nos acompañan To our friends who are here o que nos ven a través de la internet, or who are watching us via the stream online, este es un llamado de Dios this is a calling of God a venir a los pies del to Señor come to the feet of the Lord ahora. now. Habla el Espíritu Santo. The Holy Spirit speaks. Hay una historia que deseo compartir. There is a story which I wish to share. Diría que es en su trasfondo una historia triste y amarga. And I can say that deep down it is a bitter and sad story. Se trata de una historia detrás de un nacimiento. It's about a story behind the birth, behind a birth. ¿De qué vamos a hablar? What are we going to speak of? Sería interesante que vayamos al libro de Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, capítulo 4 y versículo 21. We should go to the book of 1 of Samuel chapter 4. Hay una verse palabra que 21. ustedes ven ahí en grande, Now there is a word which you see here in bold letters, Icabod. Ichabod. ¿Qué significa? What does this mean? Primera de Samuel, capítulo 4 1 of Samuel chapter 4, y versículo 21 nos dice: verse 21. traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. And it says, the glory is departed from Israel because the ark of God was taken. ¿Quién expresó, quién dijo estas palabras? Who said these words? Fue precisamente la nuera de el sumo sacerdote Elí. It was the daughter-in-law of the high priest Eli. Todo el capítulo 4 All of chapter 4 describe lo que el pueblo de Israel vivió, describes what the people of Israel lived, la experiencia amarga que pasó el pueblo de Israel. the bitter experience of the people of Israel. ¿Por causa de qué? ¿A consecuencia de qué? As a consequence of what? El arca había sido secuestrada, había sido llevada por los filisteos. The ark had been stolen by the Philistines.
Pero más allá de la captura del arca de Dios, del arca de la alianza, But even further than the capturing of the Ark of God, the Ark of Allegiance, hay unos antecedentes there are some happenings, things que that dieron happened lugar before, which led no solo a la captura del arca not only to de la the capturing alianza, of the Ark, sino a la derrota del pueblo de Israel, but to the downfall of the people of Israel, a su decadencia, to their decline, a su aniquilación casi to their total. almost annihilation. Fue precisamente la apostasía del pueblo de Israel And this event was the apostasy of the people of Israel, y concretamente de sus líderes, and very bluntly said, of their leaders, sin pasar por alto without overlooking el descuido terrible del sumo sacerdote Elí. the denial or malpractice of the high priest Eli. La historia que describe el capítulo 4 de Segundo de Samuel, Now, the story which is described in chapter que por 4 of cuestiones de 1 tiempo no Samuel, vamos a leer, which we cannot read because of the time, nos dice que el pueblo de Israel says that the people of Israel se vio ya acorralado, se vio fuertemente amenazado por los filisteos, they saw themselves surrounded by the Philistines. tomaron They took la fatal decisión, por decirlo así, the fatal decision, we can say, de tomar el arca del of taking Señor the ark of the Lord y llevarlo consigo a las batallas. and taking it with them to the battlefield. Pensaban todos que con el arca iban a obtener grandes victorias, And they believed that with the ark they would obtain iban a great obtener victories. tremendos resultados a su favor. They would obtain great victories upon their favor. Pero en el mismo capítulo 4 But in the same chapter, encontramos que fue todo lo contrario. we find that it was completely the El opposite. pueblo de Israel huyó, The people of de la Israel presencia de los fled filisteos. from the presence of the Philistines. fue hecha una grande mortandad. There was a great slaughter. Los hijos de Elí, The sons of Eli, Ofni y Fines, Ophni and Phinehas, murieron a consecuencia died as a result de su apostasía. of their apostasy. Y repetimos, And we repeat, el arca fue the tomada ark por los was filisteos. captured by the Philistines. El fracaso de Elí en la disciplina de sus hijos. And the failure of Eli upon the discipline of his children. La historia se repite The story is repeated en todos los tiempos. throughout the times. El descuido de Dios, de su palabra, de sus leyes, trae como consecuencia graves y serios problemas. The alienation of God's word and his laws brings about great problems. El pueblo de Israel obviamente lo vemos aquí en este capítulo desenfocado, And we can see it here, the people of Israel, how they are porque disfocused. pensaban que su poder estribaba en el mueble, en el cofre. They were unfocused because they believed the power was found inside this furniture, inside the coffer, Tal vez levemente en su contenido, maybe even in its contents. pero olvidaron But they forgot al Dios dador de God, esa ley. the giver of that law. Pasaron por alto a Dios, They overlooked God. pasaron por alto a su líder máximo. They overlooked their greatest leader. La historia nos relata que cuando el pueblo de Israel empezó a vivir And history tells us when the en people of manos de los Israel filisteos, began to live under the stronghold of the graves y serias Philistines, derrotas, under the great and failures, un mensajero vino rápidamente a messenger soon came y le contó a Elí lo que acontecía. and told Eli what was happening. ¿Qué sucedió con Elí? What happened to Eli? Las mismas 4 cosas que mencioné hace un rato What I mentioned before hicieron que se cayera, se dislocara he fell, y falleciera. he dislocated, and he ¿Qué 4 died. cosas mencioné hace un ratito? What are the 4 things I mentioned La before? noticia del mensajero que le dijo, el pueblo de Israel ha huido de delante de los filisteos. The news that the messenger brought, the people of Israel have fled before the Philistines. Ha habido una grande mortandad en nuestro pueblo. There has been a great slaughter for our people. Tus hijos murieron Your children have died, y el arca fue tomada. and the ark has been captured. ¿Cuál de esas 4 creen ustedes que fue la mejor noticia? Which of these 4 do you think that was the best news?
Ninguna. None. Aunque la Biblia describe que la cuarta noticia Although the Bible describes that the fue fourth la que causó pesar. news was what brought En the el great. Vamos a leer en este mismo Braveness capítulo in de him. segundo de Samuel, Let us read the same chapter in 2nd of Samuel. los versículos 19 al 22 que aparecen ahí en nuestra pantalla. Primera de Samuel, 1st of Samuel, capítulo 4. chapter 4, Desde el verses 19 hasta el 19 22. until 22. También su nuera, la mujer de Fineas, que estaba encinta y próxima a dar a luz, al oír la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se encorvó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención. Ella llamó al niño Icabod diciendo: la gloria se ha apartado de Israel. Dijo esto porque el arca de Dios había sido capturada y por lo ocurrido a su suegro y a su marido. Y ella dijo: la gloria se ha apartado de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada. It reads from verse 19 to verse 22. And the daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child near to be delivered. And when she heard the tidings of the ark of God was taken, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. And about the time of her death, the woman that stood by her said unto her, fear not, for thou hast borne a son. But she answered not, neither did she regard it. And she named the child Ichabod, saying, the glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because her father-in-law and her husband. And she said, the glory is departed from Israel, and the ark of God is taken. Así que Icabod, So Ichabod, nombre dado a este niño que había nacido name given to this en child which was born circunstancias muy difíciles, in very difficult circumstances, significa la gloria means the glory de Israel se ha apartado. of Israel has departed. Esta es la historia detrás This is the story de un behind nacimiento. a birth. De la pluma inspirada, Now, in the spirit of prophecy, leamos este párrafo. we will read this paragraph. La esposa de Fineas, a pesar de la impiedad de su marido, era una mujer que temía al Señor. La muerte de su suegro y de su marido, y sobre todo, la terrible noticia de que el arca de Dios había sido tomada, le causaron la muerte. Le pareció que la última esperanza de Israel había desaparecido y llamó al hijo que acababa de nacer en esa hora de adversidad Icabod, sin gloria. Y con el último aliento repitió las tristes palabras: la gloria ha sido desterrada de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. The wife of Phinehas, regardless of the iniquity of her husband, was a woman that feared the Lord. The death of her father-in-law and of her husband, above all, was the terrible news. Above all, was the terrible news that the ark of God had been taken, which caused her death. It seemed to her the last hope of Israel had been disparaged, and she called the son that she had just had in the time of adversity Ichabod, without glory. And with her last breath, she repeated the sad words, the glory of God has been taken, the glory of Israel has been removed, because they have taken the ark of God. En los días de Cristo, In the days of Christ, Él dio una profecía tocante a la destrucción de he Jerusalén, gave a prophecy regarding the destruction of Israel. que no quedaría piedra sobre piedra. There would not be remain stone upon stone, En el año brick 70, upon brick. los romanos The year 70, the Romans incendiaron el templo de Dios. set the temple ablaze.
Y se expresaron unas palabras similares. and some similar words were expressed. De la pluma inspirada en Conflicto de los Siglos, página 31, In the Great Controversy, page 31 in Spanish, leemos algo tocante a este acontecimiento. we read something regarding these events. Tito acudió apresuradamente y seguido por sus generales y legionarios y ordenó a los soldados que apagaran las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaron teas encendidas en las cámaras antiguas o contiguas al templo y con sus espadas degollaron a un gran número de los que habían buscado refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían las voces que gritaban, y Cabod, la gloria, se alejó. Titus quickly sought, following the generals and the legionnaires, and he ordered that the soldiers may seize or may quench the flames. His words were not heard. Furiously, the soldiers threw torches to the chambers and continued into the temple. With their swords, they beheaded a great number that were inside, finding refuge. The blood ran through the streets and through the stairs of the temple. Millions or thousands upon thousands of Jews died. And upon the ruins of the battlefield were heard the voice, Ichabod, the glory has left. El pueblo de Israel, The people of Israel, en los tiempos de Jesús, in the times of Jesus, también estaba desenfocado. had also lost their focus. Porque su gloria, según ellos, Because their glory, according to them, era su templo, was their temple, su grandeza y su poder. their greatness and its Templo power. de Jehová, The templo de temple Jehová, of Jehovah, templo the de temple Jehová of es Jehovah is this. Y no conocieron el día de su And visitación. they did not know the day of his visitation. Adoraban al templo, They worshiped the temple, pero no al Creador, but not the Creator, al Dios del cielo. the God of heaven. Y en los tiempos de Elí, And in the times Sucedió of lo Eli, mismo. the same thing que happened. pensaban que el poder radicaba en Because el they arca. believed that the power of God radiated from the Pero es ark importante itself. lo que dice este párrafo But it's en important what this Historia de la paragraph says in Redención. the story of redemption. ¿Qué era lo que había atrás del arca? What was behind the ark? ¿En qué consistía ese poder que había dentro del arca? What did this power that was within the ark consist of? Este párrafo describe lo que había This paragraph describes what was o lo que within, acompañaba el arca. what accompanied the ark. Aparte de que seres humanos llevaban y transportaban el arca, Apart from human beings that were carrying and transporting habían the ark, seres invisibles. there were invisible beings. La escritura nos describe aquí 4 ángeles del cielo acompañaban siempre el arca de Dios en todas sus peregrinaciones para protegerla de cualquier peligro y para cumplir toda misión que les requiriera en relación con ella. The Spirit of Prophecy reads, 4 angels from heaven were always accompanying the ark of God in all of its travels, to protect from any danger and to fulfill any mission which was required for it. Lo que quiero tratar de trasladar What I'm trying to translate or a mis amados transmit hermanos to my brethren is, es que más allá de las cosas que vemos, even beyond that which we can see, hay un ser invisible, an invisible being, al cual debemos invitar a nuestra vida, which we should invite into our lives, al Dios que no vemos, the God which we cannot pero que se see, mueve entre nosotros por but su that espíritu. moves within us. Es a quien no debemos pasar por alto It is He who we should not en overlook nuestras ceremonias, in our ceremonies, en nuestros templos, in our temples, en nuestras actividades. in our activities. No pasar por alto jamás We should never overlook Him, la presencia del Espíritu de Dios. the presence of the Spirit of God. Otro párrafo describe lo Another siguiente, paragraph describes the siempre following en Historia de la Redención. in the story of redemption. Jesús, el Hijo de Dios, seguido por ángeles celestiales
iba delante del arca cuando ésta se aproximaba al Jordán. Las aguas se dividieron delante de su presencia. Cristo y los ángeles permanecieron junto al arca y los sacerdotes en el lecho del río hasta que todo Israel cruzó el Jordán. Cristo y los ángeles acompañaron el arca cuando ésta giraba en torno de Jericó y finalmente derribaron sus macizos muros y entregaron la ciudad en manos de Israel. Jesus, the Son of God, followed the angels, the celestial angels that were going before the ark when the ark was finding its way towards Jordan. The waters were divided before his presence. Christ and the angels remained in proximity to the ark, and the priests near the river, or at the banks of the river, until the host of Israel crossed the Jordan. Christ and the angels accompanied the ark when this was going towards Jericho, and finally overcame the walls and the massive walls, thank you, and they gave the cities to the hands of Israel. ¿Conocen la historia? Cuando We know los the story when filisteos llevaron el the arca de Philistines Dios a su territorio Took the ark y to their lo territory, introdujeron en el templo de Dagón. and they introduced it into the temple of Dagon. ¿Qué sucedió en el templo de Dagón? Now, what happened in the temple of Dagon? Concretamente, ¿qué sucedió con Dagón? Literally, what happened to Dagon? Cayó, ¿cierto? It fell, yes. Y en una segunda oportunidad, And in a second chance, después de que los filisteos hubieron levantaron after the su ídolo, Philistines en brought una back segunda up oportunidad lo their encontraron idol, ¿cómo? they found him a second time. How? Mutilado, sin cabeza. Mutilated, without a head. ¿Quién lo hacía? Who would do this? ¿Quién producía todo eso? Who caused all No of era un this to simple fall? cofre. It was not just the coffer, the ark. Era el poder que acompañaba el arca de It was the Dios. power which was accompanying the ark. ¿Quiénes iban acompañando el arca? Who was ¿Quiénes lo iban accompanying the ark? resguardando y protegiendo? Who was protecting it? Aparte de los ángeles, Apart los from cuatro the ángeles que angels, the mencionan, four la angels pluma which we inspirada, mentioned. Cristo, el Hijo de Dios, dice, iba Christ, the delante Son de of los God, ángeles. went before the angels. Pero el mensaje no termina aquí, hermano. But the message does not end here, brethren. Esto lo mencioné hace un ratito. I mentioned this before. Cuando los filisteos se vieron ahora aterrorizados por las consecuencias que trajeron sobre sí al llevar el arca de Dios, When the Philistines found themselves terrorized by the consequences upon taking the ark of God, decidieron ¿qué? they decided to do what? Devolverlo. To return it. Pero no cargado por seres humanos, sino But not carried by human beings, a través de una carreta, a través de but un through a carruaje. carriage. Enviaron el arca de regreso They sent the a su ark destino. back to its destination. Y la escritura dice que no se atrevieron los filisteos a abrir el arca y ver lo que contenía. And the Philistines, the scriptures say, did not dare to open the ark to see what was within. Contrariamente al espíritu temerario de los de Bet-Semes, Contrary to the fearful spirit of those of Bethsema, que abrieron el arca, who opened the ark, vieron su contenido they saw its contents, y murieron como 30,000. and about 30,000 died. 50,000. Todo lo que concierne a los asuntos sagrados de Dios All of those things which are regarding the holy affairs of God debe verse con reverencia. should be dealt with reverence. En Isaías capítulo 52 y versículo 11 dice, apartaos, apartaos, salid de allí. Purificaos los que lleváis, dice, los utensilios de Jehová. Isaiah chapter 2 verse 11 says, Depart, depart, leave from hence all of those that carry the holy ornaments of God's temple. Se presentó también otro incidente aquí de There was another Usa, incident here with Uzzah, que extendió su mano para proteger el arca who extended his hand to protect the ark, y cayó muerto. and he fell dead. Vamos a llegar a un resumen. We were going to arrive to a summary. Dios honra a los que lo honran. God honors those who honor him. Y hay algo interesante en esta historia. And there's something interesting in this story. En Historia de la Redención, página
196, In the story of redemption, page 196, escuchemos lo que dice este párrafo. let's listen to what this paragraph says. Y temiendo David por todo lo que había acontecido, dice este párrafo, temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. David sabía que era pecador y temía que como Usa podía caer de alguna manera en la presunción y acarrear sobre sí la ira de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. And fearing David Jehovah upon that day, he said, how can the ark of Jehovah come to me? For such a manner David wished to bring the ark of Jehovah before the city of David. But he brought it to come, he caused it to come, David caused it to come to the house of Obed. And David knew that he was a sinner, and he feared that as Uzzah had touched the ark, that something that he may befall upon presumption, and the wrath of God may fall upon him. And the ark of Jehovah was in the house of Obed 3 months, and the Lord blessed Obed and his house. Yo creo que detrás de esta lectura, detrás de este mensaje, I think that behind this reading and behind this message, hay un mensaje de bastante esperanza, de aliento, there de is a message fuerza, of de hope, poder para of nosotros. strength, of power for us. Porque nos habla de un hombre Because it speaks about a man que con decisión, que con determinación decide él aceptar el arca en su casa, that with a decision, with a stand, he decides to take the ark into his home. y como resultado, And as a result, este hombre recibió this man receives mucha bendición. de many Dios. blessings. ¿A quién estaba recibiendo en su casa? Who was he receiving in his home? A Dios, definitivamente. God, we can say definitively. La Escritura nos dice que este The hombre scriptures say that this man fue rodeado de toda clase de bendiciones. was Y ahora, surrounded by all kinds of blessings. nos sigue hablando historia de la redención en la página 197 Page 197 of the story of redemption. y nos dice, Dios quería enseñar a su pueblo que si bien es cierto, el arca era terror y muerte para los que desobedecían los mandamientos que se hallaban en ella, también era bendición y fortaleza para los que los obedecían. Cuando David se enteró de que la casa de Obed-Edom había recibido gran bendición y que todo el pueblo tenía prosperada, y que todo el pueblo, dice, prosperaba a causa del arca de Dios, se sintió muy ansioso de traerla a su propia ciudad. Interesante el resultado, porque también David, el que en un momento dado sintió temor de llevar el arca de Dios, ahora deseaba llevarse el arca. God would teach his people that while his ark was a terror and death to those who transgress his commandments contained in it, it was also a blessing and strength to those who were obedient to his commandments. And David heard that the house of Obed-Edom was greatly blessed, that all that he had prospered, because the ark of God, he was very anxious to bring it to his own city. Pero ¿qué hizo antes de aventurarse? What did he do before? Pero antes de aventurarse a mover el arca sagrada, ¿qué hizo David? ¿Cómo leemos? But before David ventured to move that sacred ark, what did he do? Se consagró a Dios y también mandó a todos los hombres de gran autoridad en el reino que se abstuvieran de todo negocio mundanal y de todo lo que pudiera distraer sus mentes a la sagrada devoción. Así se santificarían
para traer el arca sagrada a la ciudad de David. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. But before David ventured to move the sacred ark, he sanctified himself to God and also commanded that all the men highest in authority in the kingdom should keep themselves from all worldly business and everything which would distract their minds from sacred devotion. Thus should they sanctify themselves for the purpose of conducting the sacred ark of the city to the city of David. So David went and brought up the ark of God from the house of Obed-edom into the city of David with gladness. Esta es la bendición que jamás debe perder el Hijo de Dios. This is the blessing which the Son of God should never lose. Pero antes de estar preparados para recibir de Dios su bendición en abundancia, But before he is prepared to receive the blessing of the Lord abundantly, debe producirse en cada corazón una reforma y un reavivamiento. a reform and a revival must awaken in each and every heart. Como Obed-edom, As Obed-edom, debemos we llevar must el arca de carry Dios a the nuestra ark casa. of God to our homes. ¿Qué estamos llevando con el arca de Dios? What are we a nuestra carrying casa? when we take the ark Estamos of llevando God? la gloria de Dios. We are taking La the gloria ark que en of- un momento se desapareció, se alejó del pueblo de Israel. We are taking the glory of God, the glory which at once removed itself from Israel. Ahora es nuestra la promesa. Now the promise belongs to Es us. para nosotros el privilegio The privilege is for us de no solo tener of not only el arca de having Dios en nuestras casas, the sino ark of God in tener our a Dios hearts, en el seno de nuestra familia y por supuesto in our en house, nuestros corazones. but having the zeal of God in our house and in our hearts, among Quiero a our Dios family. que como Moisés May God, as Moses, podamos también nosotros decir estas palabras. and we be able to say as Moses, Entonces Moisés dijo, por favor, muéstrame tu gloria. and Moses said unto him, show me thy glory. Y Dios en respuesta a su oración And in response to his prayer, le dijo que vería su gloria. he said that his glory would, Y se manifestó a él en el monte Sinaí. and he showed himself Y on le Mount mostró Sinai. sus planes, sus propósitos. And he shared with him his plans, his purpose. Ojalá podamos decir nosotros, en vez de Icabod, And we be able to say, finalmente instead podamos of decir, Ichabod, we may say, Ebenezer. Ebenezer, Hasta aquí nos ayudó Jehová. the Lord has helped us until here. Y antes de que el Señor, nuestro sumo sacerdote, And before the Lord, our high priest, abandone el lugar santísimo, before he departs from the most holy debe place, dejar poder, he must debe leave dejar su power. gloria sobre su pueblo. He must leave his glory upon his people. De la pluma inspirada encontramos en primeros escritos We have from the spirit of prophecy in early writings la descripción de la visión que la sierva de Dios tuvo concerniente al paso de Cristo del lugar santo al lugar santísimo. the description which the servant of God had as the Son of God went from the holy to the most holy place. Y nos dice que una multitud no se dio cuenta que Jesús había abandonado el lugar santo. And it says that a multitude did not realize that the Lord had left Era the un holy for the remanente, most holy. eran It was a unos remnant, pocos a few. los que seguían por la fe a Those who Jesús al followed lugar Jesus santísimo. by faith into the most holy place. Y esos pocos And those few clamaban y decían, danos, Señor, danos tu espíritu. called out and said, give us, Lord, give us thy spirit. Y el Señor Jesús soplaba sobre ellos una dulce influencia. And the Lord blew upon them a sweet influence. Y en esa dulce influencia And in that sweet influence, había poder, there was power, mucho amor, much love, gozo, joy, paz peace, y luz. and light. Pero los que quedaron en perfectas tinieblas For those that remained in absolute pensaban que darkness, Dios seguía con ellos believed that God continued y with them. clamaban, Señor, danos tu espíritu. And they called unto God, give us thy spirit. Pero Satanás parecía tomar el control But Satan seemed to grasp control. y soplaba una maligna influencia sobre los que clamaban. And he blew a malignant influence, a pernicious influence upon Y en those esa who claimed. influencia del mal In that influence of evil, había luz, there was light. Was there light? poder, Was there power? pero nada de dulce amor,
But there is paz ni no gozo. peace, no love, no rejoicing. Dirijámonos Let us direct ourselves al lugar seguro, amados hermanos, to the sure place, my dear brethren, al lugar santísimo, to the most holy place, de donde esperamos el derramamiento de la lluvia tardía from sobre where we nosotros. await the outpouring of the latter rain upon us. Que podamos decir, And we may say, en vez de Icabod, instead of Ichabod, podamos decir, Ebenezer, hasta we aquí may nos ha say, ido Jehová. Ebenezer, the Lord has brought us to this place. Invitemos a Dios en nuestras vidas. Let us invite God into our lives. Invitemos al Señor a nuestros Let corazones. us invite the Lord into our hearts. Este es el día aceptable. This is the acceptable Hoy day. es el día de salvación para Today nosotros. is the day of salvation for us. Y si oyeres hoy su voz, If ye hear his voice, no endurezcáis today you hear his voice, harden not vuestros your hearts. corazones. No permitamos que la gloria de Dios Let us not allow that the glory of God sea quitado may be removed sobre nosotros. from us. Digamos como Moisés, Let us say as Moses, muéstranos tu gloria. show us thy glory. Busquemos el rostro del Señor. Let us seek the Lord's face. Segundo de Crónicas 7:14 nos dice claramente, Second of Chronicles 7:14 si mi pueblo says sobre clearly, el cual mi nombre es invocado se humillare if my people will humble themselves y oraren and would pray, y buscaren mi rostro it would seek my y face, se convirtieren de sus malos caminos, they would convert themselves from their wicked ways. entonces yo oiré desde los cielos, Then will I hear from the heavens. perdonaré sus I will pecados forgive their sins y sanaré su tierra. and would heal their land. Promesas que son nuestras Promises which are ours cuando también when we cumplimos also fulfill el deseo de Dios, the desire of God, sus requerimientos, his requirements, y manifestemos el Espíritu and we de Dios. manifest the Spirit, the divine Spirit. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga Thank you a for your todos. attention. May the Lord bless you all. Amén. Amen. Thank you, Pastor Ajucum, for sharing with us the Word of God. Agradecemos al pastor Ajucum por compartir con nosotros la palabra de Dios. Now let's sing together. Ahora deseamos I'd cantar like to invite you juntos. to open your hymnals, the hymn number Os invito 83. para que abran sus himnarios al himno número 83. Softly and tenderly is Tierno Jesus y is amante calling. Jesús nos invita. We have here a message of appeal, of a call Tenemos from aquí the una Lord. apelación, un llamado del Señor. Let's sing together this song and also Cantemos hear juntos the call este of God. himno y escuchemos el llamado de Dios. Softly and tenderly. Tierno y amante. Softly and tenderly, Jesus is calling.
invite the congregation this moment to kneel down. And we are going to be led in prayer by Pastor Humberto. Seremos guiados en oración por el pastor Humberto Jucum. Amado Dios y buen Padre, que tu morada es en los cielos, en el lugar Beloved God santísimo. and good Father, whose home is in heaven. Postrados ante ti, Señor, te damos gracias por el alto privilegio que tenemos de invocar tu nombre. Near before thee, we give you thanks for the privilege of invoking thy holy name. Gracias por tu palabra, Señor. We thank you for thy word, Lord. Gracias por la obra de intercesión de nuestro amado Salvador Jesús en el lugar We santísimo. thank you for the work of intercession of our Lord Jesus Christ in the most holy place. Gracias por tus promesas. We thank you for thy promises. Gracias, Dios, porque has puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, el deseo de servirte. And we thank you because thou hast placed in our lives, in our heart, the desire to serve thee. Permítenos, Dios, hacerlo en espíritu y en verdad. Allow us, Lord, to do this in spirit and in truth. Bendice la vida de tus hijos, Bless the life of thy children, aquellos que se preparan para hacer pacto contigo. those who are preparing themselves to make a covenant with thee. Dios, que tu Santo Espíritu Lord, that thy Holy Spirit termine la obra que comenzó en la vida de cada uno. may finish the work which it began in every one of us. Oramos por tu dulce compañía en el resto de este santo día. We pray for thy sweet companion Oramos, throughout Dios, this day, por la unción de tu Espíritu en nuestras vidas. for the anointing of thy Spirit in our lives. Permítenos, Dios, hacer lugar para que podamos ser receptáculos de la lluvia tardía. Allow us, Lord, to make room that we may be receivers of the latter rain. Perdona, Dios, nuestros pecados. Forgive us, Lord, our sins. Perdona nuestras equivocaciones. Forgive us our mistakes. Perdona nuestras debilidades. Forgive us our weaknesses. Imploramos que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad. And we implore that your power may be perfected in our weaknesses. Nuestro Dios, bendice a los niños presentes. Our dear Lord, bless the children here present. Bendice a los jóvenes. Bless the young people. Bendice a cada adulto. Bless every adult. Bendice también a nuestras amadas visitas que te honran con su Bless presencia. our beloved visitors which honor thee. Padre, despídenos de este lugar con tu bendición. And Father, take us out from this place with thy blessing. En tus manos nos ponemos. We lay ourselves in thy hands. Te lo pedimos en el nombre, And we ask in the name los méritos and the merits y la sangre preciosa de and the Cristo precious Jesús, blood of Jesus el Christ, Cordero de Dios que quita nuestros pecados. the Lamb of God which removeth all sin. Amén. Amen. Amen. Let's open our hymnals one more, in the hymn number 53. Abrimos nuestros himnarios una vez más para cantar el himno Hymn number 53. 53, Lord, dismiss us with thy blessings. Despídenos con tu bendición. And we are going to receive the blessing of the Lord after the song. Y después recibiremos la bendición del Señor. Let
rostros. Let us bow our heads. Diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. We can take our seats for a silent prayer Podemos tomar nuestros asientos para una oración en silencio before we depart. antes de salir. We would like to thank all of you for coming to the house of prayers this Sabbath. Agradecemos a cada uno por venir a esta casa de oración en este Also for the sábado, brothers that por los bless us hermanos with the instruments, que nos bendicen con los instrumentos and also for those that serve in the y aquellos también que sirven technical room with the projections, and all those that take part in the service. en el área técnica y a todos aquellos que estuvieron con nosotros en el servicio. We are going to greet each other at the door. Los saludamos a la puerta.